Bienvenidos a Casa Deportes y bienvenidos a un nuevo video en el canal en el que, damas y caballeros, como dice el título del video, la miniatura, y seguramente lo viste ya con Miguel Quintana, el creador de este tier maker, y también con VTuber y Papi Gaby. Hoy vamos a hablar de los fichajes de la Liga 2019-2020. Me han pedido que haga más tier makers, seguramente los estaremos haciendo. Haremos nuestros propios tier makers porque, repito, lo creó Miguel Quintana y te invito a que vayas a ver su video. Y, damas y caballeros, yo hoy voy a compartir mi opinión, voy a reaccionar a estos nombres y los voy a ordenar de sorprendió a todo el mundo a decepcionó por completo. A través de mis redes sociales, Twitter, Facebook e Instagram, quiero que tú me compartas cómo ordenarías los fichajes de la Liga 2019-2020. Y nosotros seguramente aquí en Casa Deportes lo haremos también con la Bundesliga, con la Premier, con la Serie A y a lo mejor uno como del resto de Europa, ¿no? Incluyendo a Francia, incluyendo a Eredivisie, ¿por qué no Argentina, México, MLS? Me lo pueden dejar saber en los comentarios y con likes. Pasemos, atención a la transición que tengo en los directos de Twitch. Ahí está, si me sigues en Twitch ya conoces esa transición. Y aquí están los nombres, yo los acomodé un poco para comenzar y voy a dar mis argumentos, voy a decir qué opino de estos fichajes. Comenzando con Nabil Fekir, con el Real Betis, que sabemos que la temporada del Betis, para mí, yo por ejemplo, si tuviera que acomodar los equipos en este mismo orden, yo diría que no cumplió con lo esperado, tirando a decepcionó por completo. Y Nabil Fekir, independientemente de eso, creo que pudo demostrar la calidad que tiene y fue uno de los jugadores diferenciales de esta plantilla. Pero repito, cuando se tiene un panorama tan lúgubre, tan negativo, es difícil, ¿no? Pero yo diría que por lo menos cumplió las expectativas del señor Nabil Fekir. Para pasar después al señor Thierry Correia y... Ni siquiera sé quién eres. Pero pues Correia, tienes que estar por ahí. Hablando de cumplir las expectativas, creo que Martin Braithwaite las cumplió. Sabemos que no era un delantero que iba a hacerse el pichichi de la liga con el Barcelona, que venía a ser un titular inamovible, venía a ser un jugador de rol, y un jugador de rol fue para el Barcelona, así que lo tengo que acomodar por aquí. Para pasar a Joan Jordán, que a lo mejor aquí se pone mucho más interesante. Es un jugador que a mí me gusta muchísimo. Me gustaría ponerlo en sorprendió a todo el mundo, pero creo que aquí igualmente tendríamos que ponerlo en cumplió con las expectativas. El señor Jordán, que venía del Eibar y que con el Sevilla se convirtió en un jugador importante en esta última mitad de la temporada, tal vez bajando, sobre todo post parón, pero yo creo que cumpliendo sus expectativas. A lo mejor aquí es donde comienza el salseíto, ¿no? Eder Militao del Real Madrid, que muchos esperaban que ya fuera titular para este equipo, para esta temporada. Ya saben que yo inclusive con Nacho González en su canal, con Nacho González, no, es que aquí viene Nacho González, con Guille Glés, con el señor Guille González, yo decía que yo esperaría que sí sea un titular a corto plazo. Lo estaba haciendo bien a lo largo de la temporada, acumulando algunas titularidades, pero sí es cierto que ya al final sobre todo se perdió un poco. Por eso yo lo acomodaría en Pichi Pichá, que Quintana no tengo idea de que sea Pichi Pichá, pero está en el centro y supongo que es ni bien ni mal. Yo creo que Militao por ahí está bien y sobre todo yo creo que él tiene todas las del mundo para estar la siguiente temporada acá. Esa sería mi apuesta con el señor Militao. Ahora sí, Nacho González, no, es el señor Denis Suárez del Celta. Con Denis Suárez, yo aquí ya tengo que abrir por fin la de no cumplió con lo esperado. Digo, la temporada de Suárez con el Arsenal y el preámbulo, el contexto para hablar un poco de Denis Suárez, si bien no era muy esperanzador, conocemos el techo, conocemos además todo lo que hablábamos de él antes de que fichara con el Barcelona y con un Celta de Vigo que también un panorama bastante negativo en la lucha por el no descenso. Creo que Denis Suárez faltó que fuera más instrumental, diferencial y un jugador que estuviéramos hablando como uno de los mejores de la liga, que al final no lo fue con el Celta. Kieran Trippier, damas y caballeros, que aquí en Casa Deportes no me dejarán mentir que desde que fichó con el Atlético de Madrid yo les decía que a mí me pareció un muy buen fichaje y que iba a encajar muy bien con el Cholo Simeone, a pesar de su temporada horrorosa que hizo con el Tottenham la pasada, por lo que muchos esperaban que no fuera un buen fichaje. O sea, muchos esperaban que fuera una decepción total. No creo que haya sido una decepción total, pero tampoco creo que haya cumplido con las expectativas como tal. Creo que también aquí es un pichi pichá, ¿sabes? Un jugador que encajó bien, lo hizo bien, pero no destacable, notable, el mejor fichaje de la liga, ¿sabes? No lo podría colocar en muy bien, en bien más bien, o muy bien, ¿no? O mal o muy mal. Yo creo que tendría que estar aquí el señor
señor Kieran Trippier. A diferencia de Jasper Cillessen, que Cillessen creo que fue importante para el Valencia y creo que fue uno de los fichajes que esperaba el Valencia, justamente trayendo al portero sustituto del Barcelona, y además que un jugador que yo creo que desde en el Ajax uno de los más infravalorados hablando de portería. Lo tengo que colocar aquí al señor Jasper Cillessen. Mira, muchos cumplió las expectativas, tal vez aquí ya va a cambiar, ¿no? Con Antoine Griezmann, el francés, llegando al Atlético de Madrid por la cantidad que se pagó, por la forma en que se fue del Atlético de Madrid, y además esperando que se convirtiera en una gran figura, ¿no? Más con los antecedentes de Ousmane Dembélé, no nos funcionó, Coutinho no nos funcionó, Griezmann nos tiene que funcionar. ¿Fue una decepción total? No diría que no fue una decepción total. Creo que sobre todo el esquema y además todo el contexto del Barcelona, yo a Griezmann lo pondría en no cumplió con lo esperado. Yo creo que muchas personas sí esperaban y necesitaban que Antoine Griezmann se convirtiera en el mejor jugador del Barcelona detrás de Messi. Y no creo que sea el mejor jugador del Barcelona detrás de Messi. Creo que puede serlo, sí. Creo que puede serlo totalmente. Creo que debería serlo. Creo que debería serlo Antoine Griezmann. Pero repito, entre el contexto, la temporada en general, yo creo que no cumplió con lo esperado. Pasemos a hablar ahora de Ronnie López. Tendría que poner otra vez, ¿no? El meme con el señor Thanos. Una decepción total, la de Ronnie López. No, una decepción total, la de Ronnie López. Se esperaba mucho más. Como también se esperaba mucho más del señor Luka Jovic. Se esperaba mucho más del señor Luka Jovic. Sabemos, no hay que mentir, no hay que esconderse, que muchos decíamos que era el jugador que se tenía que incrustar en el 11 del Madrid. Yo mismo decía que yo le veía todo el potencial de convertirse en un excelente delantero del Madrid. Todavía es bastante joven, todavía creo que tiene un potencial tremendo, una calidad tremenda, pero creo que ya la relación con el Real Madrid está fracturada y yo creo que está a nada de irse, por lo menos cedido, pero creo que el fichaje de Luka Jovic tiene todo para pasar la historia como uno de los más decepcionantes, por lo menos de la década, ¿no? 2010, 2020, o como lo quieran manejar. A diferencia del señor Felipe Monteiro, que él le inaugura el sorprendió a todo el mundo, porque Felipe llega del Porto, además con una edad bastante considerable para algunos, y sabemos que el FIFA de una u otra forma ha predispuesto a muchas personas a pensar que si tienes más de 29 años ya eres viejo, si eres de más de 28, 27 eres viejo inclusive, ¿no? Y se le criticaba muchísimo como llega del Porto, pero creo que sorprende, se incrusta como titular del Atlético de Madrid como prácticamente un inamovible, lo hace de maravilla, uno de los jugadores diferenciales para el Cholo Simeone y su Atlético de Madrid. Yo lo tengo que colocar en sorprendió a todo el mundo, como me gustaría colocarlo a Raúl de Tomás en sorprendió a todo el mundo, pero creo que él cumplió con las expectativas del Español, que el Español desciende lamentablemente para ellos, pero Raúl de Tomás sin duda alguna CRT fue uno de los jugadores rescatables, destacables y honrables, ¿no? Por tener otra terminación, eso, si se les ocurre otra en la sección de comentarios. ¿Qué decir de este monstruo que viene por aquí? Que bueno, la broma que tanto Quintana, VTuber y Papigayo hicieron, ¿no? Que hasta de portero puede jugar, pues sí, hasta de portero puede jugar. Poco más que añadir de Lucas Ocampos, ¿no? Un fichajazo, precio, calidad, se esperaba, no sé si qué tanto se esperaba de Lucas Ocampos. Yo creo que sí sorprende a todo el mundo, porque del Olympique de Marsella sí que ya viene mostrando mucha más diferencia a lo que hizo, por ejemplo, con el Milan y con el Sevilla. Totalmente un jugador clave y uno de los mejores de la liga, sin duda alguna. Mira, pues Neto es un portero banca, ¿no? Es un portero sustituto que suena que podría salir. Yo creo que Pichi Pichá, ¿sabes? Un Pichi Pichá para Neto, porque no lo podría poner. A lo mejor alguno diría, Carlos cumplió con las expectativas, ¿no? De que pues no iba a ser el titular frente a Marc-André ter Stegen. Fíjate, en ese sentido, si nos ponemos a pensar, sí, ¿no? O sea, cumplió con las expectativas. Pues si aquí lo puse a Martin Braithwaite, también aquí tendría que ponerlo a Neto, ¿no? Sí, creo que siguiendo esa misma lógica, que muchos creo que lo interpretan como que bien, muy bien, ¿no? Para no meterme en problemas lo pondría en Pichi Pichá, pero digo, cumplió con las expectativas, creo, de que no iba a tener muchos minutos y que no iba a ser el titular del Barcelona, obviamente, ¿no? Madre mía, otro jugador del Sevilla que tiene que estar en sorprendió a todo el mundo. Otra vez, calidad, precio, un jugador que no se conocía mucho, solo si te llamas Andy Onrubia o si sigues la Liga. Y Diego Carlos pasó a convertirse en uno de los mejores centrales, no de la Liga, de Europa esta temporada. Tiene que estar en sorprendió a todo el mundo definitivamente. Marcos Llorente, es muy interesante Marcos Llorente, el caso Marcos Llorente.
Y lo voy a colocar de una vez aquí en Pichi Pichá, porque yo sé que sobre todo este cierre, esta última parte de la temporada, y sobre todo que se siente como muy separada de la temporada cuando comenzó en 2019, pero Marcos Llorente no lo estábamos viendo mucho, no estábamos viendo realmente ese jugador que muchos hubieran esperado llegando desde el Real Madrid y que el gran desperdicio del Real Madrid y el Atlético de Madrid lo va a explotar. No es hasta el final de la temporada y casi como pinpoint, como el detonante en la eliminatoria contra el Liverpool, y Marcos Llorente comienza a evolucionar, lo comenzamos a ver en banda, lo comenzamos a ver como segundo delantero. No podría decir que cumplió con las expectativas, digo, si dice la temporada, sobre todo por el cierre, pero viendo la temporada completa, yo creo que es un Pichi Pichá, ¿no? Porque comenzó bastante lento y cerró corriendo. Pasemos a hablar de otro jugador del Betis que ya rescaté un poco a Nabil Fekir, jugador que realmente no se incrustó como el titular del equipo, no se convirtió en el gran referente ofensivo que muchos pensábamos cuando llegaba del Español. Y Borja Iglesias será un tipo muy carismático, muy agradable, pero en su temporada pues hay que detenerla en una decepción por completo. Frenkie de Jong, esta va a estar interesante, la de Frenkie de Jong, ¿no? Si ya tengo aquí a Antoine Griezmann, yo creo que Frenkie de Jong también tendría que estar en no cumplió con lo esperado, ¿eh? Yo creo que para mí Frenkie de Jong no cumple con lo esperado. Mismo caso y similar con Antoine Griezmann. Creo que no se aprovecha la función y el contexto ideal ni con Frenkie ni con el señor Antoine Griezmann. Frenkie también un poco lesiones, sí, es primera temporada como la de Antoine. Digo, todos estos son primera temporada, que digo, ¿no? Que sacas ese argumento. Pero yo creo que muchos esperaban que se convirtieran en los mejores mediocampistas. Venía de ser eso, ¿no? Sobre todo en Champions. Ese Ajax que sorprendió a todo el mundo. Que seguramente si hacemos el de la Serie A, aquí también va a estar Matthijs de Ligt, ¿sabes? Que creo que son dos jugadores de los que se esperaba un poco más. Y al final, pues no cumplen con lo esperado. No cumplen con lo esperado. Frenkie de Jong creo que tiene un potencial tremendo. Creo que es uno de los mejores jugadores jóvenes en su posición. Pero repito, en su posición y en su función. Que creo que realmente nunca se terminó de utilizar en su función. Ni a Antoine Griezmann, ni al señor Frenkie de Jong. Griezmann casi solo hasta el final, ¿no? De la temporada ya. Ferland Mendy, chicos. Ferland Mendy sorprendió a todo el mundo. Díganme lo que digan. Oye, y me van a decir, sobre todo con el TikTok de ayer, ¿no? Carlos, tú eres madridista, se te nota a kilómetros de distancia. No, yo no le voy al Real Madrid. Pero no me pueden decir que Ferland Mendy no sorprendió a todo el mundo. Sí, llegó del Olympique de Lyon de una muy buena temporada. Se dejaron 30 millones de euros por este jugador. Y en lo que se está convirtiendo, él también fue de menos a más, pero fue de a más mucho más consistente y cierra con broche de oro. Algunos tal vez lo quisieran poner en cumplió con las expectativas, pero es que yo creo que nadie esperaba que el señor Ferland Mendy fuera a tener una temporada como la que tuvo, redonda temporada. Por eso yo creo que Ferland Mendy es un sorprender a todo el mundo, y además siendo de los fichajes que hizo el Real Madrid esta temporada, tal vez el menos conocido, ¿no? De los fichajes que hizo para esta temporada. Hablemos de Mario Hermoso. Mario Hermoso, chicos, mira, creo que el contraste es claro. Tienes a un Felipe, que Felipe era el criticado, ¿no? El que hace este central llegando tan viejo al Atlético de Madrid. Y Mario Hermoso era como el fichaje que ilusionaba a toda la afición del Atlético de Madrid, ¿no? El robo al español. Creo que al final no cumple con lo esperado. A nada de ponerlo en Pichi Pichá, pero sí, yo creo que como con Frenkie de Jong, Antoine Griezmann y Denis Suárez, creo que esperábamos mucho más del señor Mario Hermoso. Por algo está esta categoría, ¿no? Maxi Gómez, yo creo que otro jugador que este sí tiene que ir a Pichi Pichá, Pichi Pichá, Maxi Gómez, a nada de estar en no cumplió con lo esperado, pero lo voy a colocar en Pichi Pichá a Maxi Gómez, un delantero que en el Valencia también, hablando de caos institucional como el Barcelona, pues también algo que está afectando directamente al equipo y que parece el equipo va a cambiar bastante para la siguiente temporada. Creo que es un puesto merecido, como también se merece Paco Alcácer en cumplir con las expectativas. Un delantero fantástico, para mí sumamente infravalorado desde el Valencia, en su paso por el Barcelona, en el BVB ni se diga, así con muchas lesiones. Creo que cambia el Villarreal para bien. Creo que es un jugador que encaja muy bien en el esquema del submarino amarillo. Y mira, cumple con las expectativas. Muy buena temporada del señor Paco Alcácer. Y lo tengo que colocar junto a estos nombres, que creo que estoy siendo bastante congruente. Como la congruencia también me tendría que llevar a colocar a Jules Koundé. Cumplió con las expectativas. A nada de ponerlo en sorprendió a todo el mundo. A nada. Pero sí que Jules Koundé, por ejemplo, costó, si no me fallan las matemáticas, 10 millones más que Diego Carlos. Su temporada también fue de inicio lento, de adaptarse, por supuesto, a la liga, de venir de la Liga. Jules Koundé, bastante joven aún, pero creo que cumple las expectativas. Sobre todo, creo que a Jules Koundé, por ejemplo, sí lo conducía más que Diego Carlos cuando se realiza este fichaje, debo decirlo. Sobre todo como una joven promesa el señor Koundé. Y termina entrando en cumplió con las expectativas casi sobre la hora, ¿no? Aunque no vamos a decir que
que post cuarentena es cuando mejora él ya una temporada que, repito, fue de menos a más. Yo creo que sobre todo a mediados de la misma temporada, ¿no? Así que tenemos que colocarlo por ahí. Renan Lodi. A Renan Lodi yo creo que también hay que colocarlo en cumplió con las expectativas, aunque también pensando y la lógica que ya seguí con nombres como el señor Felipe o Marcos Llorente, yo creo que Renan Lodi también tiene méritos para estar en sorprendió a todo el mundo, ¿no? Aunque sí, él, a diferencia de otros jugadores que he mencionado de menos a más, creo que él ha ido de más a menos y creo que es lo que lo termina colocando en la cumplió con las expectativas. En Nesiri yo creo que es un pichipichá en todas las de la ley, un jugador que no termina de ser ni titular ni ese puesto de la delantera en el Sevilla, que creo que inclusive antes de pasar a Junior Firpo lo tendría que colocar a Luuk de Jong también en un pichipichá. ¿Sabes? Luuk de Jong que no es un delantero que tampoco hubiéramos esperado que fuera el pichichi de la liga. No sé si será por pichipichá. Ya me estoy trabando, ya es un trabalenguas esto. Pero yo creo que ni en Nesiri ni Luuk de Jong, yo creo que el delantero para la siguiente temporada del Sevilla se llama Carlos Fernández. Pero los dos tendrían que estar, yo creo que ahí en el centro. No creo que nadie esperaba, repito, nada realmente grande de estos dos. Con Junior Firpo se pone muy interesante, chicos. Se pone muy interesante. ¿Sabes lo que voy a hacer? Y sobre todo espero que se queden al final del video. Creo que Griezmann se merece un pichipichá y Junior Firpo un no cumplió con lo esperado. Creo que así me hace mucho más sentido esta lista, ya les digo yo. Porque Junior Firpo, como pasó con Ferland Mendy, ¿no? Y que Ferland Mendy se haya ganado la titularidad sobre Marcelo y que Junior Firpo realmente no haya terminado de encajar o de tener partidos espectaculares consecutivos. Creo que muchos sí esperaban que Firpo sí estuviera luchando por lo menos en una pelea seria por la titularidad con Jordi Alba. Yo creo que ahora mismo el titular inamovible del Barcelona es Jordi Alba, por lo que lo tengo que colocar aquí a Junior Firpo. Y llegamos a los dos fichajes de más de 100 millones de euros. Eden Hazard, que por cierto ingresa 30 millones de euros más ahora que el Real Madrid gana la liga. Fichajazo redondo para el Chelsea, venta redonda sobre todo. Pero no sé si fue un fichajazo redondo para el Real Madrid, sobre todo por las lesiones. Recuerdan que a mediados de temporada yo decía que peor fichaje de la temporada, y ya saben que voy a hacer los fichajes de la temporada, peores y mejores fichajes. Esto es un acomodo de más de 10 jugadores que yo incluiría en un ranking. Yo diría que Hazard es un no cumplió con lo esperado, porque sí, al final ya podemos ver un poco más de lo que puede hacer el señor Hazard, pero siendo bien justos, siendo bien estrictos, cuando llegó en Hazard, creo que todos esperaban que se convirtiera, repito, en el referente. Y al final ese manto recae totalmente esta temporada en Karim Benzema. Y yo creo que es una decepción total la del señor Eden Hazard. Y se lo dice una persona que lo considera su jugador preferido en la actualidad. Joao Félix. Con Joao Félix pasa algo muy similar, ¿no? ¿Cuál es la gran diferencia entre Joao Félix y Eden Hazard, chicos? Joao Félix también cuesta 120 millones de euros. Él viene solo de una temporada del Benfica en la que explota, en la que está, y todos hablamos de Joao Félix. Eden Hazard viene de más de una, viene de ganar la UEFA Europa League, en donde prácticamente él solo le da la UEFA Europa League al Chelsea. Joao Félix viene como una gran apuesta, ¿no? Joao Félix viene como este tipo tiene todo el talento del mundo para romperla. Es bastante joven aún y evidentemente Joao Félix no cumple con las expectativas. Joao Félix le pusieron un manto gigantesco. Yo creo que a diferencia de Hazard, el manto gigantesco ya lo tenía Hazard. Joao Félix no lo tenía. Creo que en ese sentido, creo que era demasiado injusto esperar tanto de Joao Félix, y ese manto de los 120 millones de euros yo creo que no se lo había ganado aún Joao Félix como talento en el campo y cambiarte un equipo de inmediato. No, creo que tiene todo el talento del mundo y potencial Joao Félix para convertirse en uno de los mejores del mundo, pero sí que además por el esquema, el Cholo Simeone y tal, sería bastante injusto ponerlo como una decepción total. A diferencia de Eden Hazard, que repito, él sí viene a ser referente en selección belga, en el Chelsea, en el Lille, ¿sabes? Él sí, ese manto de los 120 millones de euros, él se lo gana a tope. Y por lesiones y por obviamente la adaptación que conlleva pasar de la Premier a la Liga, termina decepcionando porque, repito, estábamos hablando del que hubiéramos esperado fuera el mejor fichaje.
Y por ejemplo, comparando con tal vez con Antoine Griezmann, que algunos harían esa comparación Real Madrid-Barcelona, pues Griezmann sí que tuvo muchos más minutos, hablando también de un esquema que no le favorecía al señor Antoine Griezmann, de un cambio de entrenador, una directiva en caos. Creo que él es un poco rescatable lo de Antoine Griezmann esta temporada, y creo que así se tiene que ver mi tier maker, chicos. Pueden tomar una captura, yo la voy a compartir por ahí en redes sociales seguramente, y yo quiero que tú me compartas la tuya a través de mis redes sociales, Twitter, Facebook, Instagram. Me etiquetas en las historias de Instagram, me etiquetas, yo las comparto, doy mi opinión, y ustedes en la sección de comentarios también pueden hacerlo. Si no lo quieren hacer a través de redes sociales, si no me siguen a través de ninguna, pueden hacerlo en los comentarios. Sorprendió a todo el mundo, decepcionó por completo. Si estás en desacuerdo o acuerdo en algún punto en específico, yo creo que aquí estoy siendo lo más objetivo y pragmático posible, y creo que esta es la lista con la que estoy bastante contento. Y no muy contento porque a Hazard a mí me gustaría ponerlo por lo menos acá, ¿no? Pero termina poniéndolo por aquí. O por ejemplo también a Joao Félix, que también saben que ha hablado muy bien de este jugador, pues también me hubiera encantado ponerlo. Él sorprendió a todo el mundo, ¿no? Pero al final del día, chicos, este es mi tier maker. Habrá muchos más de estos. Hablaremos de la Bundesliga, de la Premier, por supuesto de la Serie A, de camisetas, de muchas más temáticas, los rankings, MDF, análisis, predicciones, previas, mucho más. Para que te suscribas acá en vivo, me sigues en mis redes sociales por si aún no me sigues, y también en Twitch, en TikTok, ahí estamos también por ahí. Y damas y caballeros, no olviden comer frutas y verduras, y que ahí nos solemos.